ahora me acuerdo. Bueno, bueno, esta es nuestra reunión número 4, la llamo de budismo tibetano para acortar un poco, pero no es que vamos a ver, ya lo están viendo, ni la historia ni la totalidad del pensamiento budista o budista tibetano. Y yo les dije, les reitero ahora que se lo dije la primera vez, que pienso que en espiritualidad, digamos, lo que a mí como docente me interesa más en espiritualidad, más que la información, es la transformación. La información también es interesante, historia de la espiritualidad, de los distintos místicos, de las distintas religiones, de las distintas tradiciones, es un campo inmenso. Pero digamos, en este momento de mi vida, me interesa más lograr la transformación, tanto en mí como en las personas que están siguiendo este estudio también. Y por eso es que no me importa ver poquita cantidad, no me importa, ni siquiera vamos a lograr ver el texto completo. Pero la verdad es que este texto es tan denso y tan preciso y tan lleno de contenido, que con entender una o dos frases, no solo entendemos todo el texto, sino, como dice él en un momento, la totalidad de la sabiduría. Lo dice, fíjense en el párrafo 4. Dice, disipas, cuando contemplas esta vacuidad no compuesta, o sea, la conciencia básica, ¿no? La conciencia universal, pasan un montón de cosas y después disipas todas las dudas acerca de cualquier tópico del conocimiento. Entonces, atención, él no quiere decir que vamos a ser una persona enciclopédica que sabe todos los idiomas del mundo, toda la geografía, toda la historia, toda la física o toda la química, no. Quizás está dicho un poco raro. Lo que sucede es cuando yo logro conectar tanto con lo que yo soy realmente, la conciencia, que en sánscrito se denomina Atman, cuando hablo de la conciencia cuando se ve como individual. Tanto como si contacto con lo que en sánscrito se llama Brahman, que es la conciencia universal. Ese es un conocimiento que yo siempre lo comparo con aprender a andar en bicicleta. Una vez que aprendiste a andar en bicicleta, no lo olvidas más. Está siempre ahí, a mano. En espiritualidad pasa eso, no es como otros conocimientos de matemática, no sé, de geografía, de historia, que capaz que si no los repasás, lo olvidás en gran parte. Esto no, porque esto es debería ser una vivencia. Yo me puedo olvidar la fecha de nacimiento de Meister Eckhart, la fecha de su muerte, o sea, todo lo que sea información. A mí algunos me acuerdo porque me apasionan, pero lo importante es el contacto, sea con el propio ser en tanto individual, Atman, como el contacto con Brahman, la conciencia universal. Luego, en un paso místico posterior, ya en un estado más avanzado, logramos vivenciar esto que dicen las Upanishads, que Atman es idéntico a Brahman. Pero los dos primeros pasos ya podríamos estar bastante contentos. Entonces, a lo que voy es a esto. No me preocupa leer poco, entre comillas, poca cantidad. Pero si logran, no me gusta usar esa palabra, ¿no? Pero si logran la iluminación, o sea, yo en vez de iluminación prefiero decir el contacto con Atman o el contacto con Brahman. Ahí les va a pasar todo eso que dice acá, ¿no? Que dice en el párrafo 4. Decía, disipas todas las dudas acerca de cualquier tópico de conocimiento. Les va a pasar que cualquier espiritualidad la van a entender, eso quiere decir, no es que van a saber mucho de
mecánica, ¿no? de extracción de petróleo, no sé, de manejar un avión, todo lo que sean conocimientos científicos o tecnológicos, no. Pero cualquier texto de revelación que tomen, sea sufí, sea cábala, sean los místicos cristianos, sean las espiritualidades nativoamericanas, sea el taoísmo, sea el budismo, les va a pasar que lo entienden. Eso quiere decir. Se van a dar cuenta que con distintos lenguajes, distintos vocabularios, hacen mención siempre de la misma experiencia. El conocimiento místico o espiritual, a diferencia del conocimiento científico, no cambia, no progresa, no avanza. O sea, el conocimiento científico avanza. Sobre todo si el ser humano es humilde, va avanzando sobre sus errores y logros. Es una escalera, podríamos decir así. Y es a la vez una virtud y un defecto del conocimiento científico, ¿no? Yo siempre me río porque cuando mis hijos eran bebés, ni por las tapas había que acostarlos boca arriba, porque se podían ahogar con el propio vómito. Ahora, no sé, hubo una época que decían que había que acostarlos boca arriba. Bueno, el conocimiento científico cambia, y está bien que cambie. El conocimiento espiritual no cambia. O sea, los maestros vienen diciendo lo mismo desde hace 5000 años, con poco resultado. Con poco resultado. Pero si ustedes, a lo que veis esto, si ustedes comprenden una línea o dos líneas de lo que dice acá, vivencialmente, van a conocer todas las tradiciones espirituales del mundo. El conocimiento espiritual no progresa. Bueno, una vez dicho esto, que es como para justificarme que no vamos a leer todo el texto, vamos a ir a este pequeño ejercicio que les di, más que nada para hacerlos pensar un poco. A ver, yo les copié 2 frases del texto, y después les saqué algunas palabras y les puse líneas de puntos, y la propuesta era que traten de reemplazar esas líneas de puntos por conceptos equivalentes a lo que decía en la primera frase. Entonces, me gustaría escuchar qué dijeron. No estoy controlando si hicieron la tarea o no, pero por curiosidad me gustaría. A ver, Carla, la primera dice, la verdadera naturaleza de la mente trasciende todo apego hacia un sujeto. Bien, muy bien. Ese es un sinónimo muy posible. ¿Alguien puso alguna otra cosa? ¿Cómo puso? Perdón. Yo puse ente. Sí, Rubén. Puse ente. ¿Ente? Me parece que acá Sí. es muy general. Ahora lo vemos. Julia. Mirna. Espera, Mirna primero había levantado. Milene. ¿Qué pusiste? Desmuteada. Puse ser. ¿Estás muteada, Mirna? Estás muteada. ¡Muteada! Sorry. Yo puse la verdadera naturaleza de la mente trasciende todo apego hacia un apreciador. Bueno, eso sí puede ser, puede ser. Perfecto. Después vamos a analizarlo más. Julia, creo que querías decir también. No, yo, Milene. Milene. Bueno, dale, Milene. Bueno, a mí me cuadró allí ser. Yo también puse. También me ser. parece demasiado general, demasiado amplio como el de Rubén. Ahora lo vamos a ver. Julia. Sí, yo también puse un ser último. Claro, no sería el caso, ahora lo vamos a ver. Bueno, Marta, espera, Beatriz. Hola. Marta, que está hace rato con Ahí puse individuo particular.
o individuo en particular. No sabía está bien bien. cuál era la mejor expresión, ¿no? Me parecía Está bien, pero sigue siendo demasiado general. Ahora vamos a ver por qué. Y Beatriz, ¿sí? Bueno, yo puse espíritu superior, que nos ¿Espíritu qué? revela algo ¿Espíritu qué? superior. Ahí, en lugar de la primera palabra, Donde dice preceptor concreto. claro. Espíritu superior. Superior. Ahora lo vamos a ver. ¿Alguien más? Yo, Fátima, puse observador. Sí, ese estaría Un correcto. observador superior también podría ser. Bueno, no sé. Cuando tú No Cuando tú superior, decías- no superior de superior. No, a ver, espera. No de que está en otro plano. Ahora te digo, pero no, igual creo que acá no es el caso. En esta. No. Mirna, sí. Yo entendí cuando tú dijiste reemplaza las líneas de punto por conceptos equivalentes al texto original, yo pensé en palabras sinónimas. Bueno, yo iba a poner sinónimos, pero después puse conceptos equivalentes porque había gente que capaz quería usar varias palabras. Exacto, es más, porque tú lo quisiste dejar más amplio, pero yo pensé en eso, en bueno, sinónimos. Sinónimos es más difícil, digamos, pero está bien. Exacto, bueno. Claro. Porque a veces yo pensé, capaz no todos encuentran un sinónimo y lo explican con varias palabras. Bueno, para que podamos valorar o evaluar lo que pusieron todos, voy a leer de vuelta la media frase, la primera, ¿no? Dice, la verdadera naturaleza de la mente, y se acuerdan que para él, en budismo, cuando hablan de la verdadera naturaleza de la mente, están hablando de la conciencia básica, de Atman, porque la mente, que para ellos es la totalidad de ideas, pensamientos, emociones, sentimientos, estados de ánimo, ellos dicen que no es el verdadero yo, que el verdadero yo, la verdadera naturaleza de la mente no es ser mente, sino es ser conciencia. Eso creo que ya lo habíamos aclarado, porque es dentro de la conciencia que aparece la mente, el cuerpo, todo, para el budismo y para esta espiritualidad también. Entonces, ¿qué quiere decir? Trasciende, supera todo apego, todo atarse, apegarse hacia, y atención, acá vienen las dos cosas juntas, hacia un perceptor concreto y un objeto percibido. O sea, lo que él quiere decir es que cuando habitas tu conciencia, ya superás la división entre sujeto y objeto, entre perceptor y percibido. En el realismo ingenuo, así se llama la postura filosófica en que fuimos todos educados, todas educados, se piensa que hay un sujeto acá, que soy yo, Ana, y acá hay un objeto que es la virome, el bolígrafo. Hay un sujeto y hay un objeto, pero cuando profundizo en la toma de conciencia, me doy cuenta que lo único que hay es una conciencia en la cual surgen los dos, o habitan los dos, tanto el sujeto como el objeto. Se ve ahora, es decir, por eso los que pusieron un observador, un apreciador, un sujeto, es correcto porque se refieren a esa primera mitad de la división, del dualismo. En cambio, los que pusieron ente es lo que es una cosa. Ser último, espíritu superior, no es el caso, porque él no está hablando todavía del espíritu superior. Para él el espíritu superior es la conciencia que abarca todo. El ser es la conciencia que abarca todo. El ser último es la conciencia que abarca todo. Sí. Ente, bueno, entonces, antes de ir a ente, entonces,
lo que él está diciendo es que cuando habitas el ser último, que casualmente es una conciencia, superás la división sujeto-objeto. Te das cuenta que sujeto-objeto están nadando en el mar de la conciencia. Y vos no sos solo el sujeto que estás en un lado, ¿no? Ente que dijo Rubén, ente es demasiado general también, porque cuando decís ente, no me decís si es un sujeto o un objeto. Ente quiere decir existente. Puede ser tanto un sujeto como un objeto. Entonces no me respeta la frase, porque la frase me está hablando de superar la división entre sujeto y objeto. ¿Se ve? Si alguien lo entiende, por favor que me diga. La verdadera naturaleza de la mente trasciende todo apego hacia un perceptor es el que percibe, y un objeto percibido. Esto también, primero hay que entenderlo, pero después hay que ver si uno lo puede vivir. O sea, darse cuenta que tanto lo que percibo con los sentidos, que yo lo veo como objetos externos a mí, pero si lo pienso un poco, yo lo único que veo son percepciones acá. A mí me llegan acá colores, formas, sonidos, la mente le pone un concepto que adquirí de mi cultura, pero si no hubiera conciencia, todo esto no aparecería. Y cuando voy a la parte sujeto, ¿qué veo? Veo ideas, sensaciones, sentimientos. Me doy cuenta que eso también está proyectado en la pantalla, es una película, las dos cosas, tanto sujeto como objeto, son dos cosas proyectadas en la pantalla de la conciencia. Y si saco la pantalla, no va a haber más, ni sujeto ni objeto. Esto, si lo logran vivenciar, ténganlo siempre presente, porque nos va a evitar caer en errores como decir, el ser humano es un cuerpo, el ser humano es la razón. Ninguna cosa que yo pueda nombrar es lo que soy realmente. Porque si yo lo puedo nombrar es porque lo tengo acá enfrente, y yo soy el que está mirando. Lo que sí soy, por ejemplo, Kant lo llama sujeto trascendental. Por eso, Beatriz, te marqué que no se puede decir espíritu superior en esta frase, porque el espíritu superior es justamente con lo que Kant llama, acá se los voy a poner. Ya. ¿Qué? Ahora voy, espera. Que yo te insistí en que espíritu superior acá no va, porque el espíritu superior es el que engloba tanto todo lo que es sujeto como todo lo que es objeto. Y acá en estos puntos se refería solo a lo que es sujeto. Les comento, ¿no? Para que sepan, esperen, chat, acá está. ¿Dónde está el chat? Acá. Ana, ¿estás grabando? Sí, me acordé. Sí, gracias. Buenísimo. A ver, por la duda lo voy a... Sí. Kant, un filósofo alemán del siglo XVIII, habla justamente del sujeto trascendental. Esto es lo que Beatriz llamaría espíritu superior. O sea, es el gran sujeto. Nosotros lo llamamos conciencia, también es una forma, ¿no? Acá, primero hay que entenderlo, después, ¿cómo lo llamamos? No va a haber problema. Atman también se puede. Atman, digamos, ¿cuál es la diferencia entre, no sé si algunos de ustedes están en lo que es filosofía hindú, pero Atman es la conciencia cuando se cree individual. Y Brahman es la misma conciencia cuando sabe que es universal. Son dos maneras de nombrar lo mismo. Ana, una pregunta. Vos decís, bueno, no sé, decías recién, yo veo este objeto, los colores, tal cosa,
que llegan y que impactan en la retina y que se Sí. traduce por esto, por acá. Pero pues si vos le decís eso a una persona, para decir que atrás de todo eso está la conciencia, que es la que la percibe, la otra persona debe decir, no, es una cuestión eléctrica, bioeléctrica, química, no sé qué, no sé cuánto. ¿Cómo haces para Y dar la bueno, vuelta ahí? ahí es donde los maestros están hablando desde hace 5.000 años y cada uno te da una imagen diferente hasta que en algo te cae la ficha. A mí, una que me sirve es describir todo ese proceso, ¿no? Los rayos de la luz entran por acá, impactan la retina en forma de cosos eléctricos y van por el nervio óptico hasta acá en el cerebro, se forma la imagen en el cerebro, y ahí te dicen, y el cerebro lo lee. Entonces vos ahí le decís, no, el cerebro no lo lee, yo lo leo. Y a veces les cae la ficha, ¿entendés? Porque claro, esto hay que vivenciarlo, darse cuenta que no es el cerebro el que lee, soy yo el que lee. ¿Quién es el que ve las imágenes? No es el cerebro. El cerebro es mi instrumento, es como si fuera la computadora y decir la computadora lee las imágenes. No, yo las leo. Bueno, esa es una forma de decirle. Otra es decir, por ejemplo, yo te estoy hablando a vos. ¿Y dónde estás vos? Entonces, porque yo te hablo a vos, pero no le estoy hablando ni a tu ojo ni a tu nariz, y aunque yo te cortara por la mitad así y mirara adentro del cuerpo, no te voy a encontrar. Eso depende, ¿viste? Cada uno cómo le cae la ficha. Pero la persona, o sea, esta concepción, ahí va Carlos, un segundo, no niega la ciencia ni los estímulos eléctricos. Nuestros órganos perceptivos son maravillosos y se funcionan así como describen. El error está después en la última parte que dice el cerebro lo lee. O, es como decir, el cerebro siente los sabores, no, ¿viste? Yo soy. Y bueno, el yo es un salto, darse cuenta del yo. Sí, Carla. Quería comentarles, si me permites, algunos ejemplos que utilizo tanto en terapia como en el día a día, porque al final es lo que tú dices, o sea, mientras tú no lo hagas cuerpo, como cuando consideras que el avatar que traes, en este caso llamado Carla, tiene ciertos temas, entonces, mientras tú sigues viéndolo solamente como, ay, me está pasando esto, a ver, ¿a quién le está pasando? Entonces pongo ejemplos, por ejemplo, quienes han sido anestesiados saben que localmente, no completamente, cuando ha sido anestesiado localmente, en ese momento, ¿quién está? Si se dan cuenta, no existe el dolor. Entonces, realmente, ¿quién siente el dolor? Es una para pensar. Otra que yo trabajo en terapia cuando hay una crisis, una catarsis, por darle un nombre, es ¿con quién estoy hablando? Conmigo. ¿Y quién eres tú? Yo. ¿Quién eres yo? Claro. Tu nombre. Entonces, ahí ya me está dando toda la clave desde dónde está pensando, desde qué mente o conciencia o de qué parte de la computadora está utilizando, pero no es toda la computadora. Yo quiero llegar al yo real. Y bueno, eso depende un poco de ti como terapeuta, pero también del momento en que está en el otro, de cuáles son sus hábitos de pensamiento. Yo les conté el ejemplo ese tan lindo de Eckhart Tolle, que en su juventud estaba cada vez más deprimido, hasta que en un momento se quería suicidar porque decía, no aguanto más vivir conmigo mismo. Y de repente, viste, eso le hizo clic, porque dice, ¿quién está hablando? ¿Quién está diciendo, no aguanto más vivir conmigo mismo? O sea, acá hay dos, ¿no? Y así él cayó en la conciencia. ¿Qué sé yo? Por ejemplo, dicen que Ramana Maharshi, creo a los 17 años, un día se acostó en el piso de la habitación y dijo, bueno, estoy muerto. Y se quedó duro, rígido, y dijo, bueno, en este momento estoy muerto, y bueno, él así cayó, se dio cuenta que él no era ese cuerpo. A mí, yo intenté en su momento hacer lo mismo, pero no me sirvió. Pero bueno, viste, esto formaría parte, es un capítulo interesante, Ángela, que lo trajiste, que no hay nada escrito, que yo sepa,
que sería la pedagogía de la espiritualidad. Es muy interesante ese tema. Es que a mí es me difícil, pasa yo lo pongo en mucho. otro, pero es difícil para mí también, ¿entendés? Me pareció muy interesante lo que dijo Carla, ¿no? Esto de, por ejemplo, yo siento dolor. ¿Quién siente? Claro. Yo. Pero si estás anestesiado, como dijo ella, y el dolor te lo bloquean, ¿entendés? Y vos seguís existiendo. Bueno, vos seguís estando. claro. Yo sigo estando, sí, yo sigo estando sin dolor, digamos, pero yo lo pregunto, porque yo hay en algún punto donde yo no termino de caer, Y bueno, está bien. de caer a la conciencia, digamos, o de que la conciencia me cuento tome. dos cosas les quiero decir. Uno, Francis Lucille, porque alguien le preguntó, porque Carla habló de anestesia local, alguien le preguntó, ¿y qué pasa con la conciencia cuando es anestesia general? Porque no me acuerdo nada. Y él le dijo, es el ego no se acuerda nada porque está desconectado en ese momento. Pero si la conciencia no se hubiera mantenido, usted no volvería. O sea, el hecho de que despierte y que vuelva, alguien tiene... Escucha muy mal. Sí, alguien tiene que mutear el micrófono porque se escuchan ruiditos de alguien. Nada, que el hecho de que despierte y sea él mismo, él lo ve como una prueba de que la conciencia permanece, aunque el ego se desconecta. Sí, Carla. A mí me decía mi cuñado, que es cirujano, Sí. que cuando Carla. igualmente, no sé, yo digo esto que me dijo él, ¿no? Que cuando alguien está con anestesia general, él me dijo, que vos no tengas registro del dolor, no quiere decir que el cuerpo no haya recibido el dolor y los impactos de los cortes y de las cosas, y todo el sufrimiento se da igual. Lo que pasa es que no pasa a tu conciencia. No, el sufrimiento no, se da el dolor, no se da físico. Claro, y está bueno lo que dice tu cuñado, bueno, es como lo que te cortan el cuerpo, te cortaron, el cuerpo lo recibe igual, el impacto es igual, yo no tengo el dolor, digamos. Claro, pero ahí se ve la diferencia. Vos no sos el dolor, o sea, sos el que registra el dolor, pero no sos el dolor. Y lo mismo pasa con las imágenes, con los sonidos, con todo. Claro, sí. Pero en ese momento en que yo no registro el dolor, ¿qué pasa con mi yo? Queda fuera de sí. No hay dolor para él. La respuesta es, con tu yo chiquito, psicofísico, el ego, no registra por el mismo motivo que no se acuerda de tus vidas pasadas, porque su memoria, que es una facultad del ego, está desenchufada. Y lo mismo porque no te acordás de cuando sos bebé. Ahora, la conciencia universal de la cual somos terminales, sí registra todo. Entonces, cuando tomás conciencia con esa, sí, ahí sí, vuelve todo. Espera que Carla hace rato que quería decir algo. Sí, Carla. Y quisiera acotar, digo, la verdad es que en mi comprensión, ya no entendimiento, ya sin conocimiento, ya es comprensión. Reitero, para mí hacer comprensión algo es hacerlo cuerpo, haberlo pasado por el laboratorio personal de cada yo, hasta que traspasó el yo y estoy yo. No sé si me explico. Entonces, un ejercicio que yo hago también en terapia, exacto, que hago en terapia es buscar con todas las palabras humanas que se puedan, porque ya llega un momento en que el conocimiento es tan vasto que se te llena todo el ancho de banda con tan poquito que pesa mucho. Entonces, te tienes que ir deshaciendo de conceptos, de todo, y solamente pasa eso cuando tienes una comprensión, que lo haces laboratorio 24 horas, 7 días a la semana. Ahora, y eso dependiendo si tú lo quieres ver en qué parte del yo, si lo quieres sufrir o lo quieres integrar. Entonces, un ejercicio que hago, a lo que voy es de, busco hacer saber a cada uno de los clientes, no me gusta llamarlos pacientes porque no padecen de nada. Lo que tú iniciaste, esto es para mí una maestría en tan poco tiempo, de verdad, déjame echarte la flor, Ana, wow, estoy realmente agradecida por esto que nos estás otorgando. Entonces, a lo que voy es de que
busco hacer por todas las palabras humanas, mundanas, intelectuales, como le quieran llamar, a ver, quiero que comprendas, que hagas cuerpo, que lo pases por tu laboratorio personal. Cuando tú duermes, tú mueres. Ante el yo chiquito, mediano, claro. ese se muere. Ese sí. Yo le quiero hablar a quien sueña mientras Ana duerme. Claro, está bueno, está bueno. Es lo que hago. Ojalá que pueda aportar. Gracias. Bueno, gracias, gracias. Sí, yo leí, les cuento que yo les mandé la invitación a quien les interese. Hay un grupo que se llama, que no lo hice yo, que lo hizo Ángel, que vino algunas veces acá, que se llama Sabiduría No Dual. Hay de todo, pero todos estamos un poco en este camino, bueno, hay de todo un poco, pero ahí leí lo que pusiste, que Carla está, yo les mandé una invitación, si alguien, lo puse en el grupo de WhatsApp. A propósito les digo, no sé si, creo que están todos en la lista de difusión, ¿no? De WhatsApp, Beatriz, no sé. Ahí les mandé esa. Si te interesa, mándame tu celular, tu número de celular. Ahí pongo frases y aviso de las actividades y así. Y ahí puse una invitación a este grupo, que bueno, no es perfecto, pero es un lugar donde la gente se pelea por la conciencia, por Atman, por Brahman, y la verdad que, ¿dónde hay otro grupo así? Así que bueno, ahí leí lo que pusiste, que cuando duermes mueres, yo no entendí lo que querías decir. A propósito de esto, quiero también decirles nos vamos un poquitito de tema, pero no tanto, porque referido a lo que decía Ángela de cómo explicar, ¿no? Hay un cuento del sufí Nasruddin. Sufí Nasruddin. Era un sufí, o Nasreddin a veces aparece, que enseñaba mediante el humor, bastante parecido un poco a los maestros Zen, ¿no? Entonces vino una vez un discípulo y le dice, maestro, creo que en el siglo XIV, por ahí, maestro, enséñame a Alá, muéstrame a Dios, muéstrame a Alá. Entonces el Nasruddin agarró un palo gigante y le dio un golpe fuertísimo en el brazo. ¡Ay, dice, ¿qué haces? ¿Estás loco? Me duele. Y entonces Nasruddin le dice, sí, bueno, muéstrame tu dolor y yo te mostraré a Alá. Y es cierto, ¿dónde vas a mostrar el dolor? ¿Dónde está el dolor? Quizás tiene un poco que ver con lo que decías de tu cuñado, el cirujano. El dolor no está en ningún lado porque el perceptor del dolor no está en ningún lado, no es espacial, que soy yo. La que siente dolor soy yo. Y si le dicen, bueno, ¿y dónde está el dolor? No, por más que el tipo se hubiera abierto el brazo o mostrado el cerebro, no le puede mostrar el dolor. ¿Por qué? Porque el dolor es algo inespacial. Todos los impulsos eléctricos, ¿no? Fantástico, todo eso describe cómo sucede. Pero el perceptor del dolor es una entidad inespacial. Y el dolor, por eso que está ahí adentro, también es inespacial, ¿no? Pero es lindo esto de la pedagogía. A mí me pasa que me cuesta hablar en fácil, ¿no? Me ha pasado ahora cuando a veces mis nietos me preguntan algo. Siempre tengo la sensación de no estar explicando bien. Bueno, a ver. Sigamos. Segunda mitad de la frase. Desafía, dice, toda categoría acerca de permanencia o aniquilación. A ver, ¿quién se anima? ¿Cómo reemplazaron permanencia? A ver, Mirna. Yo la reemplacé con persistencia o decadencia. Bueno, sí. Eso está bien. Está correcto. Sí.
¿Quién más? Carla, sí. Desafía toda categoría acerca de lo aprendido, entendido, sin aún hacerlo como el respirar y ser únicamente un sujeto. Y observador. A ver, repetí de vuelta. Lo aprendido. Entendido, si aún no lo haces, ya lo estoy cambiando en este momento, si aún no lo haces como el respirar y ser únicamente quien está, Ahí, pero hay no, ahí creo que te fuiste, dijiste mucho más de lo que el autor quería decir acá. Vamos a verlo después. Sí. ¿Alguien más? Lo tomé como, mira, puse un objeto percibido, ¿no? Y desafía toda categoría acerca de la inmortalidad. Está más cerca, sí, está más cerca. Sí. No está mal. De interrogación si era inmortalidad del alma, pensé yo. Así me vino. Sí, y no saqué después porque me pareció que me confundía. Digámoslo, perdón, es un caso particular lo que pusiste, sí. O sea, así como Carla se fue demasiado a lo general, vos estás en un caso particular, pero no está mal, no está incorrecto. Sí. No se oye bien. Martita, ¿querías? No, me pareció que habías hecho así. Sí. Yo había puesto dos. Una, la pensada, digamos, y desafía toda categoría acerca de aquello que está sujeto a cambios. Bien. Y la de mi experiencia personal es y desafía toda categoría. Punto. Bueno, está bien. Pero ahí ya es más de lo que el autor quería decir. Está correcto, pero siempre tenemos que respetar la consigna. La consigna se quedaba la consigna más del tiene que ver con lo del era, cambio. pero me llevó a, bueno, ¿y yo qué tengo por experimentar? Dije, no, está perfecto, está perfecto. Desafío toda en realidad sí. Ahí va un punto. Totalmente, y sí, desafía toda categoría. ¿Alguien más? Yo, Fátima. Sí, Fátima. No, Ana. Le puse comienzo y final, vida y muerte. Dice, no de un objeto que percibido y desafía toda categoría acerca de comienzo y final, vida, muerte. Está bien, está bien. Sobre todo el primero, comienzo y final. Vida y muerte, bueno, está bien. No, yo puse lo mismo. ¿Quién? Inmanencia puede ser. Espera, Beatriz, Milene, creo que hablaste. No. Bueno, Beatriz, entonces, perdón. Sí. Inmanencia. ¿Qué cosa? Inmanencia o no, permanencia. Inmanencia. Es inmanente, que es permanente, que es... Permanencia, perdón, no te escuché, sí. Pero bueno, es medio la palabra... Sí. La palabra que... Ser permanente puede ser desaparecer. Ok. Una cosa, Ese se acerca más, sí. ¿Y Rubén quería como algo que existe pero no está. Bueno. No encontré la palabra. Está bien. Está bien. Sí, ¿vos, Rubén? ¿Te escuché? Sí, yo puse desafía toda categoría acerca de ser y no ser. Bueno, a ver. Creo que te fuiste me hizo difícil. Demasiado general. A ver, tanto lo que dijo Rubén de ser y no ser, lo que dijo Beatriz del existir pero no estar, no es incorrecto en forma absoluta. O sea, es cierto que cuando tomás conciencia de la conciencia,
cuando tomás conciencia de la conciencia, superás la dualidad entre ser y no ser, y entre existir y ser. Pero, digamos, si me quiero quedarme en el ejercicio pedido, el ejercicio pedido no era tan general lo que él dice. Bueno, como también dijo Martita, desafía toda categoría, punto. Esas tres se fueron, no son incorrectos desde el punto de vista teórico, pero se fueron a mucho más general de lo que el autor quiere decir en esta frase. En esta frase. Es lo que sí quiere decir en general. Los demás, todos lo que dijeron conceptos que se relacionan con permanencia o aniquilación. Entonces, están correctos, pero yo quiero que me digan a qué categoría está haciendo referencia con todo esto de permanecer, cambiar, desaparecer. ¿Cuál es la categoría que está atrás de todas estas cosas? A ver, Carla. La transformación, ¿eh? Transformación también. La transformación, el círculo infinito. El círculo infinito, pero ¿qué categoría necesita? ¿Eh? El tiempo temporal. El infinito. ¿Todavía es de este mundo? Los cambios. Cambios, sí. ¿Y qué? Al tiempo, al tiempo, lo temporal. Transpersonal. Esa era la palabrita que yo quería que digan, que el tiempo, es la categoría tiempo, es la más general en lo que él dice, ¿no? Todos fueron como en el, ¿cómo es? En la batalla naval, ¿no? Que van poniendo las bombas alrededor, cerquita. Pero bueno, está bien igual, inmortalidad, respirar, comienzo y final, inmanencia y presencia. Bueno, todo eso está bien, pero digamos, lo que está atrás, que cambio, que permite todo eso, es el tiempo, ¿no? Entonces, lo que está diciendo acá es que cuando contactás con tu ser conciencia, salís fuera del tiempo. Estás en un lugar, está mal dicho, que es inespacial e intemporal. Lo de inespacial lo ven claramente, porque cuando les digo que muestren el dolor no ocupa lugar y el yo tampoco ocupa lugar. Y es un poco más difícil ver que el yo es atemporal, pero traten de vivenciar los propios recuerdos de ustedes cuando eran chicos, cuando eran adolescentes, cuando se casaron, cuando tuvieron hijos o cuando fueron por primera vez a trabajar. Esas cosas impactantes, fíjense si no tienen la sensación de ser siempre el mismo que está mirando todo eso. O sea, aunque el ego chiquito cambia, el observador, o como dijeron ahí, el apreciador, ese no cambia. Por eso decimos que es atemporal. Esto es más... ¿Puedo contar una experiencia? ¿Cómo? ¿Puedo contar una sí, experiencia? Claro, A ver si es así, entiendo lo que estás diciendo. Dale. Bueno, yo soy pseudocientífica. No, ¿cómo pseudo? Sos química. Sí. No, pero yo no estaba en este tema. Cuando yo no estaba en este tema, ¿cómo descubrí estos temas? ¿Cómo Ajá. me incorporé a estos temas? Yo tuve una experiencia muy, muy categórica, que creo que esa experiencia me dio la posibilidad de entrar en estos temas. Yo cuando empecé a hacer yoga, lo empecé a hacer por diversión, para ver qué era, como una curiosidad. Y en una clase de yoga, en una de las clases de yoga, cuando ya hacía un tiempo que iba, cuando estábamos haciendo una relajación profunda,
yo vi mi cuerpo, o sea, yo me vi acostada en el piso. O sea, fue una revelación para mí muy importante, porque dije, esto no es chiste, acá pasa algo. Y como, bueno, ahora lo cuento y me da frío, porque... Claro, a mí también, sí. Porque me asustó. Primero primero me asombró y después quise seguir en eso. Y cuando yo me di cuenta, o sea, no sé, el yo chiquito se dio cuenta de lo que estaba pasando, ahí ¡pum! Es como que me junté, se juntaron las dos piezas. Entonces, de ahí en adelante, empecé a pensar de que esto no era chiste y que había que ponerse en serio a ver las cosas. Ahí la descubrí a Indra Devi. Mira, qué bueno. Porque después fui a tomar clases con gente que entendía mejor que lo que estaba yo haciendo en ese momento, que para mí era un chiste. Muy bien. Eso tiene que ver con lo atemporal. Sí, claro, sí, claro. Te agradezco la experiencia, sí. Sí. Para mí fue un salto cuántico impresionante. Claro, yo creo que pudiste, claro, ver que tu yo era independiente de tu cuerpo. Quizás no te llegó ya el conocimiento de que somos una terminal de la conciencia universal, qué sé yo, pero me gusta eso que decís de que esto no es chiste, ¿no? Yo lo relaciono mucho acá. Sí. Creo que... En ese momento, hace muchos años, hace más o menos la mitad de mi vida, yo tengo 83 años, hace más de 40. Bien. Más de 40, porque yo... Sí, bueno, pero no te olvidaste más. No. Claro. No, además de no olvidarme, hay un cierto respeto que no se lo tuve a ninguna religión. Lo que pasa es que lo que yo siempre repito, lo que importa es la vivencia. Y eso de que te digan, vos tenés que creer en lo que yo digo, aunque no lo veas, es desvalorizar lo que somos realmente. Si de Dios o Brahman se puede tener la certeza, ¿por qué te dicen que hay que creer en cosas que la razón no acepta? No veo. Pero bueno, nada. Digamos, tengamos una actitud compasiva con las religiones. Y como dicen en Estados Unidos, no tiremos el bebé junto con el agua sucia, ¿no? Hay mucho valioso en las religiones, especialmente en sus fundadores. El problema fue después, los seguidores, la institucionalización, el casamiento con el poder político o económico. El hecho, por ejemplo, de que los funcionarios, llámense rabinos, curas o imanes o pastores, perciban un sueldo por ese trabajo, hace que ellos tengan que después defender eso, esa cosmovisión, esa doctrina. ¿Me explico? Porque dependen de eso para la vida, para vivir, para subsistir. Y eso hace que, y bueno, muchas veces caigan en los excesos que todos conocemos, ¿no? De intolerancia, de dogmatismo, bueno, los mil y un. Pero a mí yo pienso distinto. Me parece fantástico que cobren por lo que hacen, en vez de los curas católicos que son unos panza arriba, viste, que reciben justo, pienso lo contrario. Pero los curas también. Más allá de lo que crean o no, ofician, así, cobran por su oficio. No, pero los curas también dependen para su subsistencia. Ponele que no cobren, pero depende de la casa, comida y todo. Y si te vas, perdón, una cosa, Carla, yo tengo una amiga que se casó con un cura. Y bueno, cuando él, después de mucho cavilar y qué sé yo, decidió unirse a ella, y bueno,
él se le apareció en un taxi con una valijita y con una mano adelante y una atrás. O sea, para él no solo fue valiente o una decisión de ir en contra de todo lo que le enseñaron, sino que a partir de ahí incluso él no pudo trabajar en nada. Ella era la que trabajaba y él se ocupaba de la casa. Es decir, concretamente, ¿no? No es... Sí, dale, Carla, sí. Gracias, Ana. Considero que levemente como que nos desviamos del punto medular y viéndola ahora así como que, solo quería compartir esto. Creo que podemos ir más allá de las palabras que hemos manejado, que hemos comprendido, que se han dogmatizado, pues vinimos más bien de una cultura, de una educación, de un país, o sea, si supiéramos cada uno cómo viene de los ancestros, pues creo que, como dice Ana, tendremos un poquito más de compasión y podríamos ya decir sin juicio, algo aportó. Y ese algo hay que agarrarse de eso cuando es necesario y cuando ya no hay un ancho de banda por tanto conocimiento, es el momento de hacerlo laboratorio personal. Es lo que quería compartir. Sí, estoy de acuerdo con vos. Bueno, bárbaro, sí, totalmente. Bueno, vamos entonces a ir parando acá, salvo que alguien quiera decir, en la segunda frase dice, esta conciencia primordial plenamente despierta, no está, quiere decir, acá digamos, lo que quiere decir, ¿qué pusieron? ¿Alguien copió todo esto ahí? ¿Quién se fue? Fátima. Gracias. Plenamente despierta. Acá lo que él está diciendo es que la conciencia básica nuestra, lo que somos realmente, está siempre despierto, no hay que despertarla, ¿no? Porque hay muchas escuelas que dicen hay que evolucionar, la evolución de la conciencia. Esa es una frase que yo también, sin darme cuenta, la he usado, pero es incorrecta, porque la conciencia no necesita evolucionar, el que necesita evolucionar en todo caso es el ego, chiquito. Y lo mismo el despertar, no, ese está despierto, ese está dormido. Bueno, pero hay que saber que es el yo chiquito el que puede estar despierto o dormido. La conciencia básica está siempre despierta. ¿Está claro eso? Eso es lo que... Entonces dice, esta conciencia primordial plenamente despierta no está constituida de ninguna sustancia, porque una sustancia es distinta de otra sustancia. En cambio, la conciencia abarca todo, entonces no puede tener una sustancia y después habría otra cosa ahí enfrente que no es conciencia, ¿no? Acá es donde esto se opone a los dualismos. Acá encontró alguien. A los dualismos, por ejemplo, en muchas escuelas, los gnósticos en particular, la escuela gnóstica, hablan de dos principios, un principio del bien y un principio del mal. Y no, si hablamos del principio último, no puede haber enfrente, ¿no? Acá está la conciencia universal o Dios, y ahí enfrente hay otro de igual poder, ¿no? Que se llama el diablo o el malo. Esto es lo que quiere decir. No está constituida en ninguna sustancia, o sea, todas las sustancias están adentro de ella, pero ella abarca todas las sustancias, abarca lo que llamamos el bien y lo que llamamos el mal, nos guste o no nos guste. No puede haber otro principio ahí enfrente. Bueno, y existe de manera espontánea, esto sí me gustaría aclararlo. ¿Qué entendieron por esto de que la conciencia básica existe de manera espontánea? A ver, ¿quién le puso alguna otra palabra? A ver, Carla, sí. Me llegó únicamente la palabra inefable, con todos los contextos que cada uno pueda comprender. No sé, es bueno, demasiado amplio. Inefable quiere decir que no se puede nombrar, que no hay palabras para describirla. Pero no es exactamente esto a lo que se refiere. A ver, Mirna. Yo puse que existe de manera natural. Otra palabra que podríamos usar es instintiva.
Y es inherente a todos los seres. Bueno, eso es lo que viene después. Aquí te acercas más al concepto, aunque no es totalmente correcto, pero sé lo que querés decir. Si bien estas palabras no son correctas, se acerca más a lo que él quiere decir con espontánea. Natural, sobre todo, me gusta, sí. Yo le puse que aparece. ¿Cómo? ¿Que aparece? Que aparece y es inherente a todos. Aparece. Sí, aparece. No, aparece en cualquier tiempo, en cualquier lugar. Aparece Para siempre. mí. Bueno. Ahora, está cerquita, sí. Para mí es como que vos, o sea, no aparece, porque simplemente es. Es como dijiste vos recién, está bien. como esto de abarca y permea todo, el bien y el mal, las categorías vienen después. Eso está bien, pero está bien, pero aún, tanto lo que dice Beatriz y lo que decís vos, si bien es correcto, no me dice bien lo que es la palabra espontáneo. ¿Qué es algo espontáneo? Algo independiente de la voluntad. Es algo independiente de la voluntad. Mira, yo lo dejaría en independiente. Porque, como decían, claro, cuando decía Pasteur que en la época de Pasteur decían que los microbios aparecían por generación espontánea. ¿Vos, Martita, querés decir algo? ¿Marta? Sí. Yo lo que había puesto ahí, que es esto, pero bueno, en latín, sui generis. No es exactamente sui generis, es causa sui. Causa sui. Causa sui. No sé si te viene un eco de las clases antiguas. Hablaste de la causa sui la otra vez y esa no la conozco tanto. ¿Qué es un microbio que aparece en forma espontánea? Quiere decir que aparece y no hay una causa que lo hizo aparecer. ¿Causa sui es causa propia? Causa sui, o sea, la conciencia universal, surge espontáneamente porque no hay un otro que la cause. No hay un otro Dios atrás que dice, bueno, que exista la conciencia universal. ¿Ven? Eso quiere decir. Existe de manera espontánea, es decir, no podemos saber por qué existe. No hay un porqué, no podemos encontrarle una causa. Porque la causa, en tu caso, sería esa, Dios. Sí. Y sui generis es por propia generación. No, sui generis quiere decir específico, algo específico. O sea, por ejemplo, tiene un carácter muy sui generis, muy especial que no se parece a ninguno. Propio. Perdón, Ana, ¿y eso no aplica también lo que está diciendo Marta con lo que estás comentando? Cuando ya no hay bueno y ya no hay malo, ya no hay extremos, entonces todo se integra. Eso sí, eso que vos decís es correcto, pero no es el ejercicio exacto del texto que yo les decía de ver qué quiere decir espontáneo. Lo que vos decís es cierto, se aplica lo que dijo Marta a lo que yo dije antes, pero no a la frasecita esta espontáneo, que es muy importante entender este concepto. Que no depende de nada, Ana, sería... Exactamente. Es como el motor, creo que era Platón el que decía de los motores inmóviles. Aristóteles. ¿Sí? Bueno, sí, Aristóteles. hizo acordar, Aristóteles, bueno, me hizo acordar la otra clase de la causa suis, se me vino a la cabeza eso. Es exacto, porque Aristóteles decía, al fenómeno A lo causa el fenómeno B, lo mueve el fenómeno A B lo mueve C, a C lo mueve D, pero no puede seguir al infinito, tenés que llegar a un motor que a ese no lo mueve nadie, se mueve a los demás, pero a él no lo mueve nadie. Es lo mismo, es exactamente eso. Es espontáneo, o sea, ya cuando llegamos ahí no podemos ir más atrás. Es el piso, es causa sui, es causa de sí mismo. Porque si fuera causado por otro, bueno, ese otro sería Dios. Vamos más atrás, pero tenemos que llegar a un lugar que
Y ese es el misterio máximo, el misterio del ser, de por qué hay algo. Ahí no le podemos encontrar una causa porque es causa suya. Ángela, es el significado último de la palabra automóvil. Automóvil. Un automóvil es algo que se mueve a sí mismo. Y bueno, Dios es un automóvil. Esto es lo que llegamos entonces en el día de hoy. ¿Qué marca será? Hago una consulta y quiero decir algo. En realidad una consulta también. Vos decís, viste que en la filosofía de la India se habla mucho del despierto, viste, el Sakyamuni que está todo, pero está despierto, bueno. Para mí es como que el estado de la presencia o de la conciencia, yo siento que yo lo trato como de entrenar en lo diario. O sea, si le digo a alguien algo, se lo trato de decir como presente, consciente de lo que estoy diciendo, porque si no yo estoy en automático. Y mi pregunta va un poco, de repente, cuando yo veo que hay gente como no solamente hablando de lo que venimos hablando, sino simplemente de la inconsciencia que tiene su vida, por ejemplo, que va atropellando gente o maltratando a sus hijos. No hago juicio evaluativo, simplemente como que digo, puta, ¿a dónde le va? ¿A dónde está esa conciencia? Entender que esta persona va como si en algún punto como disociado. ¿Dónde queda, digamos, esta otra conciencia que a veces como que nos toca un poco más? Yo pongo palabras que no sé si son las que son, no sé si toca porque ya, o sea, yo soy como producto de esa conciencia en realidad. Está como primero, digamos, pero bueno, lo hablo porque no es fácil por ahí a veces enunciarlo, ¿no? Pero ¿dónde queda a veces porque si es malo, porque si es bueno? No pasa por ahí, porque a lo mejor hay personas que son buenísimas y que no hacen maldad, pero ves que la vida le pasa como totalmente por otro lado, y si, ¿dónde está el ser? Porque a veces están totalmente como disociados de lo que tiene que ver con el ser, ¿entendés? No sé cómo explicarlo. Ahí va. A ver, Carla, sí, ¿querías decir algo? Sí, aunque sería un poquito, más de un minuto. Voy a llegar hasta donde tú me indiques, Ana. Sí. Jung dice que donde tú pones tu atención, está tu intención. Tengo entendido que en estas filosofías ancestrales, estas sabidurías ancestrales, cuando las haces cuerpo, significa el de, a ver, ahí agarramos todos los conocimientos de la New Age, de como le quieran llamar, pónganle el nombre que quieran, solamente es, ya no véanlo como chakras, véanlo como matrices. Entonces la matriz, bueno, en mis términos de fundamento, y podría ir, a lo que voy es de que cada día, cuando comenté, cada noche mueres y cada día naces, vas a tener que pasar por estas matrices, y las primeras 3 matrices pertenecen a este mundo, que es donde está ese yo chiquito al cual tú te identifico que te estás refiriendo. Cuando traspasas el chakra corazón, que se llama en estas sabidurías ancestrales, llegas a la matriz que te unifica con toda la matriz de la Tierra. Esta matriz del Cardias es el que en lo que en mi comprender, es el que hace que seas alguien socialmente, y ahí entra la compasión, la empatía, el no juicio. Ahí está la chamba. Cuando traspasas el Cardias y empieza el timo, empieza ahora sí el nivel al cual, si queremos vivir cada instante mejor, es al que hay que llegar. Ojalá que pueda haber compartido algo. Gracias. Sí. Yo creo que lo que vos estás hablando, Carla, es esta nueva psicología que está surgiendo, que ojalá, bueno, que para mí es bárbaro. Yo iba a decir, ojalá yo hace 30 años hubiera podido conocer personas que estuvieran ya en esta psicología, y en realidad conocí solo una que ahora sigue siendo mi terapeuta. Pero bueno, esto yo creo que es lo que vos acabás de describir, es la nueva psicología que integra lo espiritual.
Pero tengo la sensación, y que bueno, que es bárbara, ojalá siga progresando, pero creo que lo que Ángela se refería más bien es, creo, si no me equivoco, que es el viejo problema del bien y del mal, es decir, ¿dónde está la conciencia cuando esa persona maltrata a sus hijos, etcétera, etcétera? El ser siempre... Ahora, una cosa, no solamente bien y mal, porque también conozco gente que a lo mejor no es mala, ¿entendés? Como decís, bueno, esta crueldad, ¿dónde está la conciencia? No, de repente conozco gente que a lo mejor no tiene una maldad, pero tiene un estado de inconsciencia total, ¿entendés? Totalmente tomada, no sé, ponele, y no le hace mal a nadie, totalmente perdida en cosas materiales, la vida le pasa por otro lugar. Bueno, pero no es específicamente que sea malo. Un minuto, Mirna. A ver, vos pusiste el dedo en el gran misterio de por qué Dios juega a todo esto. Por qué Dios se manifiesta y por qué en particular se manifiesta como ser humano. Yo creo, esta es mi tesis personal, que Dios o la conciencia universal o Brahman, como quieras llamarlo, se autoaliena en nosotros, o sea, se juega a olvidarse quién es, para tomar estas chispitas que somos nosotros, y también todos los animales y todos los vegetales y todos los minerales, cada cual con su color y modalidad de conciencia. La gente que vos hoy ves así como en otra, tenemos millones de años para, ¿viste? No hay apuro para volver a la... Yo creo, esto es una creencia personal mía, que el principio fundamental hizo y hace esto para poder tener lo único que no podía tener siendo uno, que es el amor de un ser libre. Para tener el amor de un ser libre, en este caso, en este planeta del ser humano, tuvo que hacerlo libre, y entonces libre de estar dormido, de negarlo, de decir Dios está muerto. Digamos, esa es una respuesta para mí del gran misterio. ¿Por qué todo este juego? ¿No? Pero esto es una idea mía. Y entonces, vos no te preocupes si hay gente que está dormida, porque ¿sabés cuántas vidas tiene y tuvo? No por tironear del pasto va a crecer más rápido. O sea, sí, digamos, no tenemos que confiar en la evolución, en la mano de Dios, ¿no? Sí. Sí, Mirna, vos querías decir algo. Sí, yo pensando en todo eso, siempre hemos dicho nosotros en el grupo y hemos estado de acuerdo en que todos tenemos diferentes niveles, diferentes niveles en esta realidad en la que vivimos, diferentes niveles de conciencia, como decimos, la misma conciencia, pero todos vivimos en diferentes etapas. Lamentablemente hay personas que necesitan pasar por un shock muy grande para darse cuenta de que son algo más que este cuerpo. Otros se van de esta realidad sin saber que son algo más que este cuerpo. Entonces, simplemente cuando no juzgamos, cuando aprendemos a no juzgar o a no a darle tanta importancia a eso, cuando nos damos cuenta de que todos vivimos en una realidad diferente y que cada quien va a tener ese momento de tener esa conciencia de que es una conciencia en su momento determinado. Porque como dices tú, no sabemos la permanencia de nuestra alma ni las veces que nuestra alma tiene que experimentar para unirse a esa conciencia superior. Estamos fragmentados, así no estamos, pero nos sentimos. Y mucho no nos damos cuenta de lo que somos. Entonces, cuando sabemos eso, nos damos cuenta por qué
hay tantas diferencias, inclusive entre los que estamos siendo buscadores. Sí. Hay diferencias. Y yo ahora voy, Carla, lo que también le diría a Ángela es, no te preocupes porque aún ese que parece tan dormido y que no le abola nada, también es Dios encarnado, es Dios que se te presenta así. Pues, no, y tampoco es que me preocupa ni nada, y entiendo que todos vamos por distintos caminos y qué sé yo, pero como estábamos hablando de esa conciencia inmanente, a veces frente a algunas cosas digo, wow, ¿cómo se El misterio esconde? último, en este nivel, el misterio último de por qué las cosas son así, no creo que podamos resolverlo del todo. Mi corazón siente eso, pero otros dicen que venimos para aprender, que esto es una escuela. Otra forma de decir también es que es para la creatividad y la diversidad. Bueno, eso cada uno, pero en este nivel con seguridad, no sé, me parece que no podemos porque tendríamos que ser la totalidad para saber bien por qué cada uno, como dice Mirna, está en un nivel determinado, ¿no? Sí, Carla. Gracias. Quería compartir que, la verdad es que muy valiosas, agradezco mucho los comentarios de las compañeras y el tuyo, Ana. Considero que es algo más, si nos quedamos en el por qué nos quedamos solamente en el yo chiquito, en la mente biológica, en la capacidad del ancho de banda que podamos atraer a través de ciertos aprendizajes que nos ha dado la vida. Como decía Mirna, coincido, cada quien elige en esta experiencia humana, que no hay que olvidarnos que esta es una experiencia humana, que vas a enfatizar y vas a engrandecer donde estás poniendo la atención. ¿Qué hago cuando yo coincido con gente que puede ser lo más sapiente, lo más mundano? ¿Qué hago? Integro. ¿Qué es el mensaje que me quiere decir? Es nada más, puede ser una técnica, tal vez, desde alguien muy yo chiquito, tal vez, que les pueda compartir. Gracias. Sí, te agradezco, y eso encuadra en lo que es la teología holística, que es la teología del encuentro. Entonces, podemos cambiar los anteojos y ver todo como encuentro. Todo lo que me pasa es Dios hablándome. Y bueno, no siempre me gusta lo que me dice, pero bueno, ahí está. Y eso sirve mucho, ese truco, digamos, o ese cambio de paradigma, a mí también me resulta muy útil. Bueno, chicos, muy lindo. Les recomiendo releer para ver si les resulta más transparente el texto ahora, y bueno, luego les mandaré la tarea para en la última reunión, y luego algo más light, ver la película y después hacer un cine debate. Bueno, gracias por estar siempre ahí. Es un placer, porque siento que todos los que estamos acá, lo único que estamos defendiendo no es ninguna teoría especial, sino el camino, ¿no? El camino hacia la verdad. Excelente noche. Muchas gracias. Ha sido muy maravillosa la noche. Sí, me ha encantado. Muchas bendiciones para todos. Bendiciones para todos.